Imagínense, el día que debería haber sido el más glorioso de mi vida, ese momento en el que finalmente creí que mi familia estaría a mi lado, se convirtió en el mayor espectáculo de humillación que nadie pudiera imaginar. Mientras desfilaba sola por el pasillo de la iglesia, con mi vestido de novia arrastrándose por el suelo vacío, ellos estaban allí, mis padres, mi hermana perfecta sonriendo en un yate de lujo brindando con champán, como si mi sufrimiento fuera solo un reality show para su diversión. Pensé que me destruiría para siempre. Pero la vida tiene una forma irónica de cambiar la situación. Mientras celebraban mi vergüenza, las cámaras se volvieron hacia mí y transmitieron en vivo a todo el país el momento en que intercambié votos con el hombre que siempre pensaron que no merecía. No un hombre cualquiera, sino el multimillonario director ejecutivo de un imperio valorado en $5.000 millones. En cuestión de horas, su silencio se convirtió en pánico. Los teléfonos móviles explotaron, los mensajes se multiplicaron y su orgullo se resquebrajó como el cristal. Cuando el grupo familiar finalmente se iluminó con mi madre frenética preguntando, ¿dónde estás?, no desperdicié una sola palabra. Solo envié un jaja porque a veces la venganza más dulce no es gritar, no es pelear, es dejar que la verdad grite por ti en voz alta, donde todos puedan escucharla. Quédate conmigo porque en los próximos minutos descubrirás cada detalle de esta traición, cada momento de humillación, cada revés que nunca vieron venir, y sobre todo, el momento en que mi desgracia se convirtió en el mayor arrepentimiento de sus vidas. Créame, no querrá perderse ni un segundo de esta historia. Evelyn Carter tenía 32 años, una arquitecta de interiores cuyo talento ya empezaba a brillar en los círculos más exigentes de Seattle. Había construido una vida de disciplina silenciosa, de noches de insomnio en torno a planes y proyectos, impulsada por una determinación inquebrantable, triunfar sola, sin depender de nadie. Se suponía que esa noche sería su coronación, la recompensa por años de trabajo incansable, el primer capítulo de una nueva vida con el hombre que amaba. Pero cuando sonaron las campanas de la iglesia, Evelyn comprendió, con una sensación de hundimiento en el pecho, que lo único que siempre había deseado, el apoyo y la bendición de su familia, nunca llegaría. Las duras palabras de su madre y el velado desprecio de su padre resonaron en su mente como una maldición mientras daba el primer paso hacia la capilla. El lugar estaba iluminado por el suave brillo de las velas, un escenario de cuento de hadas para cualquier novia, rosas blancas adornando los bancos, cintas doradas ondeando por el pasillo, el vestido bordado reflejaba la luz como si incluso la tela quisiera celebrar ese momento. Se detuvo en la entrada, respirando profundamente mientras la música subía de volumen, su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer atravesar su corsé de seda. Por un segundo imaginó las filas abarrotadas, su madre secándose las lágrimas con un pañuelo, su padre erguido con discreto orgullo, su hermana menor aplaudiendo, radiante. Era la imagen que la había acompañado desde niña, el sueño que la calentaba en las noches más solitarias. Pero cuando sus ojos recorrieron los bancos, solo encontraron el vacío. Los asientos familiares, marcados con elegantes tarjetas, estaban intactos. Su ausencia ocupaba más espacio que los coloridos vitrales, más que la grandeza de la habitación. Un puñado de amigos cercanos, colocados al frente, susurraron palabras de aliento y sonrieron mientras ella avanzaba. Pero su amabilidad solo hizo que el dolor fuera más profundo. El sonido de sus pasos sobre el mármol resonó demasiado fuerte en el silencio. Cada paso era un cruel recordatorio de quién no estaba allí. Los rayos de luz se filtraban a través de las altas ventanas, pintando el suelo con vetas de rubí y zafiro. Debería ser hermoso, digno de un lienzo, pero para Evelyn, esos colores solo resaltaban el vacío. Incluso el espacio sagrado parecía ser testigo de su abandono, como si el mismo cielo preguntara por qué quienes más deberían amarla habían elegido desaparecer. Apretó con fuerza el ramo de lirios y rosas pálidas, los pétalos temblaron levemente. Se forzó una sonrisa, la misma que tantas veces había ensayado frente al espejo, la sonrisa que se suponía debía tranquilizar a los demás, fingir que todo estaba bien. Pero detrás del velo, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, revelando un dolor que ningún disfraz podía ocultar. Recordó las noches de su infancia en las que, sola en su habitación, daba vueltas frente al espejo con un vestido de retales y le susurraba a su reflejo: un día, en mi boda, me mirarán como la miran a ella, con admiración, con orgullo, con amor. Mantuvo esta promesa durante años, a pesar de los desaires y los logros ignorados, alimentando la frágil esperanza de que algún día, las cosas cambiarían. Ahora, de pie en la capilla, sintió el peso de esa promesa incumplida aplastando su pecho.
Aún así, levantó la barbilla. Yo no flaquearía. Allí no, no entonces. El ramo temblaba en sus manos, pero su espalda permaneció recta mientras caminaba hacia el altar. Cada paso fue una mezcla de determinación y rendición, una batalla interna entre la fuerza que necesitaba mostrar y el dolor que amenazaba con derribarla. Sus amigos se levantaron para apoyarlo, el ruido de los bancos rompió el silencio con un poco de humanidad, de lealtad. Su presencia importó, pero no llenó el vacío dejado por la ausencia de quienes deberían haber estado en primera fila. Finalmente llegó al final del pasillo, donde Daniel la estaba esperando. Sus miradas se encontraron y ella encontró en él un refugio mudo. Evelyn respiró hondo y tranquilizó sus temblorosos hombros. Había llegado hasta aquí y llegaría más lejos. La iglesia podría estar vacía de familia, pero no estaría vacía de significado. No mientras tuviera la voz para convertir esa humillación en algo mucho mayor. La dignidad de Evelyn no se doblegaría ante quienes intentaran reducirla al silencio. El día de su boda había comenzado en medio de sombras y un vacío penetrante, pero sabía que no terminaría así. Lo que aún no podía predecir era que esa herida abierta, esa ausencia cruelmente tallada en su alma, pronto se convertiría en el escenario donde todo cambiaría. El silencio de la capilla resonó en su pecho mucho después de que llegó al altar, pero su mente traidora la arrastró de regreso a las palabras que hicieron que ese vacío fuera inevitable. Todavía podía escuchar la voz de su padre de hacía una semana, seca e implacable, pronunciada con la autoridad de un hombre que nunca había permitido que sus decisiones fueran cuestionadas. La llamada había llegado por la noche mientras estaba ajustando los detalles finales de la disposición de los asientos, aún albergando la tonta esperanza de que, a pesar de las tensiones de los últimos meses, su familia aparecería en su gran día. Recordó el silbido en la línea, el padre, Robert Carter, tosiendo levemente, como si se estuviera preparando para dictar una sentencia judicial y no para hablar con su propia hija. No hubo saludos ni preguntas sobre cómo estaba. En cambio, sus palabras cayeron como una espada. Este matrimonio es una vergüenza para nuestra familia. El impacto fue inmediato. Evelyn agarró el teléfono con fuerza, sus dedos blancos por la tensión, mientras su corazón latía salvajemente. Ella buscó desesperadamente alguna señal de que él podría ceder, de que esas palabras habían sido dichas en el calor de la ira y luego se retractarían. Pero Robert Carter no era un hombre de retractaciones. Había construido una vida en torno a la imagen de la perfección y, en su opinión, la decisión de Evelyn de casarse sin la bendición de su familia era una mancha indeleble en esa imagen inmaculada. Habló de la reputación, de cómo hablaría la gente, de cómo los vecinos y colegas susurrarían sobre los Carter si asistieran a una ceremonia que, según él, estaba por debajo de sus estándares. Intentó interrumpir, intentó explicarle que lo que importaba era el amor que había encontrado, el compromiso que estaba a punto de asumir. Pero él la interrumpió con la misma frialdad que la había silenciado desde la infancia. No estaremos allí, declaró categóricamente. Mejor ausente que asociado con deshonra. A continuación llegó la voz de la madre, de tono más suave pero no menos devastadora en su efecto. Margaret Carter siempre había sido guardiana de las apariencias, sus días estaban llenos de clubes de jardinería, almuerzos benéficos y una jerarquía tácita sobre quien merecía admiración. Evelyn había albergado la ingenua esperanza de que su madre la defendería, de que el instinto de Margaret de preservar la unidad familiar superaría la rigidez de Robert. En cambio, escuchó un suspiro lleno de juicio, no de compasión. Tu padre tiene razón, dijo Margaret, y cada palabra fue como un golpe. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de precipitarte a esto. Un matrimonio no se trata solo de dos personas. Se trata de lo que le dice al mundo. Te estás casando con el hombre equivocado, de la forma equivocada, y no podemos asociar nuestro nombre a eso. La frase asociar nuestro nombre sonó en sus oídos mucho después de terminar la llamada, como si su matrimonio fuera solo un contrato comercial que se negaron a respaldar. Cuando colgó, Evelyn se sintió más pequeña de lo que se había sentido en años, la niña otra vez, cuando le dijeron que no había cumplido con las expectativas que nunca había aceptado cumplir. El golpe final no llegó por teléfono sino por mensaje de texto, entregado con el estilo seco y desdeñoso que su hermana menor había perfeccionado. Sofía, la hija de oro, la que nunca cometía errores, ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. El mensaje llegó justo cuando Evelyn estaba revisando, ya entrada la noche, los últimos ajustes a los arreglos florales.
La pantalla se iluminó con una frase que parecía burlarse de ella mientras leía. No te mereces una gran boda. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Ni siquiera la fachada de cariño. Solo palabras frías de la hermana que, desde la cuna, había sido bendecida con elogios y atención, la hermana que siempre había mirado a Evelyn desde lo alto de un pedestal construido por sus padres. No fue solo rechazo, fue borrado. Sofía declaró sin lugar a dudas que la felicidad de Evelyn era ilegítima, indigna de celebración. Evelyn recordaba estar sentada en su apartamento después del bombardeo, con el silencio presionándola como las paredes. Se quedó mirando el brillo de su teléfono celular, con las manos temblorosas, releyendo los mensajes una y otra vez, como si la repetición pudiera aliviar el dolor. Pensó en llamar a Daniel, en confesarle la profundidad de su desesperación, pero se detuvo. Él ya conocía la desaprobación de la familia, pero no necesitaba ver cuán profundamente ese desprecio aún la destrozaba. Esa herida era tuya para soportarla. Guardó el teléfono, levantó la barbilla y le susurró a su reflejo en la ventana oscura. Seguiré caminando por ese pasillo. Con ellos o sin ellos caminaré. Los días que siguieron estuvieron llenos de tranquila determinación. Realizó los preparativos finales con precisión mecánica, eligiendo la música, ajustando las flores, comprobando el plano de los asientos por última vez, donde ahora había espacios vacíos donde alguna vez se habían inscrito los nombres de las familias. Cada detalle completado fue un acto de rebelión, una negativa a permitir que su ausencia anulara su día. No lloró delante de sus amigos, a pesar de que vieron las sombras en sus ojos. Sonreía cuando era necesario, apretaba los dientes cuando estaba sola y se decía, una y otra vez, que la dignidad podía sobrevivir incluso sin aprobación. Cuando llegó el día de la boda, Evelyn ya había aceptado la verdad, las palabras de su padre, las excusas de su madre, el desprecio de su hermana, resonarían en su corazón durante años. Pero no le impedirían presentarse ante el altar. Cuando entró en la capilla y vio aquellas sillas vacías, ya sabía por qué estaban desiertas. No fue un accidente, no fue un descuido. Fue una elección deliberada, nacida del orgullo y el prejuicio. Y llevaba ese conocimiento consigo como una piedra en el pecho. La ausencia dolió, sí. Pero continuar duele menos que rendirse. Luego apretó con más fuerza el ramo, forzó una sonrisa y caminó hacia adelante, magullada, pero no rota. En ese momento, aún con la tristeza oprimiéndola, hizo un juramento silencioso. No dejaría que su veredicto definiera el resto de su historia. Las voces de su última conversación con sus padres todavía resonaban, apagadas, en su mente mientras estaba sentada en una pequeña habitación lateral de la capilla. La ceremonia fue interrumpida brevemente, los invitados se arremolinaban o salían a tomar aire, y ella tuvo un momento para sí misma. El silencio del lugar presionaba contra sus oídos, una quietud que hacía que cada pensamiento, cada recuerdo, fuera angustiosamente claro. Dejó con cuidado el ramo en la mesa junto a ella y sacó su teléfono de su pequeño bolso, no con un propósito definido, sino por costumbre, como se hace cuando la soledad corta como una cuchilla. Pensó que tal vez un amigo le había enviado una palabra amable o que un compañero de trabajo le había dejado un mensaje alentador. En cambio, la pantalla se iluminó con una verdad aún más cruel que las palabras de su padre. Allí, en la parte superior de su feed, había una imagen tan pulida que podría haber salido de una revista. Sus padres estaban en la cubierta de un reluciente yate con las copas de champán en alto, mientras los fuegos artificiales explotaban en radiantes cascadas en el cielo nocturno detrás de ellos. Su madre, vestida de un tono esmeralda intenso, se rió como si no le importara nada en el mundo. La celebración merecía ser interrumpida por algo tan frágil como la esperanza. Pero entonces, como un coro tímido que cobra coraje, los aplausos aumentaron, llenando el vacío dejado por quienes deberían haber estado allí. Evelyn sintió el peso de esos pocos pares de manos golpeando el aire, no era el rugido de una multitud, pero era real. Fue por ella. Sus ojos se encontraron con los de ellos, uno por uno, la amiga de la universidad que había cruzado el país para estar allí, la compañera de trabajo que pospuso un viaje importante, la tía lejana que a pesar de años de silencio familiar, había aparecido sin previo aviso en la puerta de la iglesia. Cada rostro transmitía una comprensión muda, una solidaridad que no necesitaba palabras. Ellos lo sabían. Sabían lo que había costado llegar hasta allí, sabían lo que significaban aquellas sillas vacías. Y sin embargo estaban allí. Para ella.
Daniel le estrechó la mano con una firmeza que era casi un juramento. Su sonrisa no era la de un novio ensayado para las fotografías, sino la de un hombre que vio en los ojos de la mujer que tenía a su lado la batalla que se libraba y había elegido, sin dudarlo, luchar junto a ella. Cuando el oficial los declaró marido y mujer, no hubo fanfarria ni fuegos artificiales, después de todo, solo el suave sonido de una promesa cumplida. Evelyn se permitió por primera vez ese día, respirar sin que le doliera la respiración. No porque el dolor había desaparecido, sino porque finalmente lo reconoció como lo que era, no una señal de derrota, sino una prueba de que todavía había algo dentro de ella capaz de sentir. Y si pudiera sentir, también podría elegir. Cuando se volvieron hacia los pocos que los esperaban, no vio una audiencia reducida. Vi un ejército de almas que, como ella, habían aprendido a transformar la ausencia en fuerza. Las sonrisas que recibió no fueron de lástima, sino de reconocimiento. Sabían, como ella sabía ahora, que algunas coronas no se forjan con el oro de los aplausos fáciles, sino con el fuego de lo que intentan robarnos. Y mientras caminaba por el pasillo con el vestido arrastrándose ligeramente por el suelo de piedra, Evelyn no miró hacia atrás. Ni por las sillas vacías, ni por la puerta por la que tu familia nunca entraría. En cambio fijó sus ojos en el horizonte visible a través del vitral, un cielo que, incluso sin fuegos artificiales, todavía brillaba. Porque algunas luces no necesitan una audiencia para encenderse. Y ella, después de todo, era una de ellos. Al principio fue solo un murmullo respetuoso, contenido, pero pronto creció, llenando el aire con una calidez que la capilla aún no había experimentado ese día. Una amiga, una compañera de sus años universitarios que había sido testigo de sus interminables noches de estudio y sacrificio, estaba de pie, con los ojos brillantes por las lágrimas, aplaudiendo más fuerte que los demás. Otro amigo, un colega de la oficina, se unió a su voz en un grito suave pero firme. Ese apoyo no fue performativo, era genuino, tangible y por un momento, Evelyn sintió algo parecido a pertenecer. El sonido no borró el silencio de las otras filas, pero suavizó los bordes de su soledad. Luego se permitió una sonrisa, una leve, llena de gratitud y también de melancolía. Sus ojos, casi contra su propia voluntad, se deslizaron hacia la sección reservada para la familia. Los bancos permanecían vacíos, la madera pulida brillaba bajo la luz filtrada, al margen de cualquier presencia humana. Por un segundo su imaginación los llenó, el padre, sentado con los brazos cruzados, severo pero presente, la madre secándose las lágrimas de orgullo con su pañuelo, la hermana inclinándose hacia adelante sonriendo con picardía. La visión fue tan vívida que por un instante la creyó. Me dolía el pecho con una dulzura casi insoportable, hasta que el espejismo desapareció, dejando solo la desnudez de los asientos y la verdad que no se podía negar, no estaban allí. Habían elegido no estar allí. Cerró los ojos por un breve momento susurrando para sí palabras que nunca se había atrevido a decir en voz alta, no las necesito. La voz del oficiante siguió adelante, guiando a Daniel a través de sus votos, firme y serena. Evelyn escuchó con la mirada ahora fija, sin rastro de las lágrimas que amenazaban con caer antes. Las palabras de Daniel la envolvieron como un manto, recordándole que incluso en el vacío podía haber presencia, incluso en el rechazo, amor. Pero ella lo sabía, la fuerza que tomaría de ese día no la tomaría prestada, ni de él ni de nadie más. Sería suyo, sacado de la rebeldía que la había mantenido en pie cuando otros se habrían derrumbado. La capilla quedó marcada por la ausencia, pero Evelyn no estaba vacía. Estaba herida, sanada, pero entera. Cuando el oficiante declaró sellados los votos, se permitió una última mirada a la rosa abandonada en el banco vacío. En lugar de dejar que su corazón volviera a romperse, sintió algo inesperado brotar dentro de él, una ola de determinación. La ausencia era real, pero también lo era su decisión de permanecer allí, a pesar de ello. Se volvió hacia Daniel, sus labios mostraban una sonrisa genuina, aunque discreta. Los aplausos de sus amigas volvieron a surgir, un suave coro que pareció elevarse a su encuentro. Y en ese momento, incluso con el silencio de la familia resonando en los bancos desiertos, Evelyn aceptó una verdad para sí misma, no los necesitaba para estar completa. El sonido de los aplausos aún se escuchaba en el aire cuando bajó el ramo, sus votos cumplidos. Se mantuvo firme, superó el dolor sordo de la rosa solitaria y proclamó su compromiso con una voz que al principio temblaba, pero que ganaba fuerza con cada palabra. Los votos de Daniel vinieron después, claro, su devoción era clara.
Juntos sellaron su promesa frente al pequeño círculo de amigos que habían elegido estar allí. Por un momento Evelyn se permitió creer que lo peor ya había pasado, que la sombra de la ausencia familiar sería la única mancha de ese día. Pero cuando giró ligeramente la cabeza y percibió un movimiento en la parte trasera del santuario, un escalofrío de incomodidad recorrió su columna. Las pesadas puertas se abrieron silenciosamente. Y en lugar de invitados tardíos entraron hombres y mujeres con cámaras, micrófonos y el aire inconfundible de la prensa. Un camarógrafo ajustó la lente con precisión profesional y la luz roja parpadeó como una advertencia. Otro levantó un micrófono boom sobre los bancos. Una mujer con placa de periodista susurró por el auricular y asintió como si estuviera recibiendo órdenes. El aire en la capilla cambió. La santidad del espacio tranquilo se transfiguró, el zumbido de las máquinas reemplazó el silencio de las oraciones. El primer impulso de Evelyn fue el pánico. El calor subió a sus mejillas mientras apretaba el ramo con más fuerza. Esta era su boda, no un escenario para extraños. Rápidamente se volvió hacia Daniel, la falda de su vestido crujió con el movimiento repentino. Tus ojos buscaron los suyos en busca de respuestas, de cualquier señal de que él también había sido tomado por sorpresa. Pero lo encontró mirándola con una calma inquietante, sus labios curvados en una sonrisa casi intencional, como si todo fuera parte de un plan. Ella se inclinó hacia él, en voz baja pero urgente. Daniel, ¿qué es esto? ¿Por qué estás aquí? Su pregunta quedó suspendida en el aire, absorbida por el ruido ahogado del equipo que se colocaba. Él no cambió. Ella le apretó la mano y encontró su mirada ansiosa con una serenidad que la desarmó. Su sonrisa no flaqueó cuando habló, en un tono solo para ella. Mereces que te vean, Evelyn. Las palabras eran simples, pero tenían un peso que ella no pudo descifrar de inmediato. No eran una explicación, al menos no del tipo que ella quería. Fueron dichas con tan absoluta convicción que por un instante su resistencia flaqueó. Su tono no era de disculpa, era seguro como si creyera, sin lugar a dudas, que esta intrusión no era una violación, sino un regalo. Aún así, la mente de Evelyn estaba dando vueltas. Había pasado su vida en las sombras, ignorada por quienes deberían haberla levantado. La idea de que extraños iluminaran ahora su momento más vulnerable era inquietante, casi aterradora. Lanzó otra mirada a los periodistas con el corazón acelerado. Una cámara ajustó el enfoque y la lente se estrechó hasta que sintió el peso de esa mirada mecánica en su rostro, íntima e invasiva como un toque. De repente estalló un destello cegador, convirtiendo el blanco de su vestido en un espejo en llamas. El flash quemó su visión, dejándola momentáneamente ciega. Cuando recuperó la conciencia, se encontró mirando fijamente ese ojo impasible de la lente. Y una extraña comprensión se apoderó de ella, esto no fue un accidente. Eso había sido orquestado. A Daniel no le había sorprendido su llegada. Él los había invitado. Su pecho se apretó mientras las preguntas se arremolinaban, ¿qué quería decir con merece ser visto? ¿Quién exactamente quería que la viera? ¿Se trataba de compartir su amor con el mundo, o había algo más, algo que aún no había descubierto? Las palabras que había pronunciado en sus votos todavía resonaban en sus oídos, promesas de devoción, de resistencia. Y ahora se preguntaba si ya se estaban transmitiendo más allá de esas paredes, llevándolos a oídos que nunca había imaginado llegar. Pensó en sus padres, en su hermana, los mismos que calificaban su matrimonio de desgracia. ¿Estarían mirando? Fue esa la respuesta silenciosa de Daniel a su desprecio. Su pulso se aceleró y su mente estaba confusa. Pero él permaneció inmóvil. No podía permitir que sus invitados vieran su confusión, no cuando había luchado tan duro para preservar su dignidad frente al vacío. Asintió levemente hacia Daniel, sus dedos todavía temblaban alrededor de las flores. Y esperó. Fue la forma más impactante de presentarla al mundo. No como la hija descartada, no como la pálida sombra de una familia que la había olvidado, sino como la mujer parada junto a un hombre cuyo nombre resonaba en salones de poder que ni siquiera sabía que existían. El peso de aquello la aplastó, no la riqueza ni el estatus, sino la calculada frialdad de la revelación. La había expuesto a la luz sin previo aviso, como alguien arrancando un velo no solo de su rostro, sino de la misma historia que habían construido juntos. Sus dedos se hundieron en las faldas de su vestido, la costosa tela se arrugó entre sus manos.
¿Por qué es así? La pregunta ardía ácida mientras las imágenes en la pantalla se repetían, su propio rostro pálido bajo el velo, la mano de Daniel, firme mientras deslizaba el anillo en su dedo, los destellos que ahora entendía no fueron accidentales sino parte de un plan meticuloso. Sabía que las cámaras estarían allí. Sabía que todo el mundo lo vería. E incluso entonces, él no le había dado una palabra de preparación. Se le escapó una risa amarga, seca y sin humor. Quizás esa, después de todo, fuera la verdadera prueba, no si ella lo amaba, sino si podría soportar el peso de haber sido elegida de esa manera. No como una confianza, no como una promesa susurrada a la luz de las velas, sino como un anuncio público e irrevocable. El tipo de gesto que hacían hombres como Daniel, hombres acostumbrados a mover piezas por el tablero sin pedir permiso. Se puso de pie de repente, su vestido arrastrándose por el suelo como un recordatorio incómodo. Los tacones, abandonados horas antes, yacían a los pies del sofá, ahora inútiles. Caminó hacia la ventana y descorrió la cortina con un movimiento repentino. Afuera, Seattle brillaba con indiferencia y sus luces se reflejaban en el cristal como fragmentos de un mundo que ella ya no reconocía. $5.000 millones. La figura daba vueltas en su mente absurda, grotesca. No era el dinero, nunca había sido el dinero. Fue la magnitud de la omisión. Era el hecho de que mientras ella se contentaba con cenas en restaurantes discretos y conversaciones sobre proyectos futuros vagamente mencionados, él dirigía un imperio. Y peor, la había dejado entrar a ese imperio por las puertas traseras, como si no mereciera saber el verdadero alcance de lo que estaba aceptando. Le dio la espalda a la pantalla, pero el sonido persistió, la voz del presentador ahora analizaba el misterio de la novia con un tono de falso asombro. ¿Quién es Evelyn Carter Whitmore? Como si ella fuera un enigma por descifrar, una pieza faltante de un rompecabezas que todos menos ella ya habían armado. Cerró los ojos y por un momento se encontró de nuevo en la capilla, los bancos vacíos, el silencio donde debería haber habido risas, la sensación de interpretar un papel que nadie le había enseñado a interpretar. Cuando los abrió de nuevo, su imagen todavía dominaba la pantalla, congelada en alta definición. Una desconocida, vestida de novia, con los ojos muy abiertos y las manos ligeramente temblorosas. Ahí está, pensó con amargura. Prueba. No un amor secreto, sino una estrategia. Daniel no la había protegido de la exposición, él la había usado como parte de eso. ¿Y el más cruel? Ni siquiera podía enfrentarlo. Porque en el fondo sabía que cualquier protesta sonaría a ingratitud. ¿Cómo te atreves a quejarte? El mundo entero la envidiaría ahora. Las mujeres que la ignoraban en las reuniones de caridad, los hombres que apartaban la mirada cuando ella entraba en una habitación, todos la mirarían de manera diferente mañana. La esposa de Daniel Whitmore. El título tenía brillo propio, una armadura contra el pasado. Pero Evelyn sabía que la armadura también era prisión. Con un gesto brusco apagó la televisión. El silencio que siguió fue casi físico, un vacío que llenó el apartamento como agua después de una inundación. Se acercó al ramo, tocando los pétalos ya marchitos con las yemas de los dedos. Simbolismo, pensó. Todo esto es solo simbolismo. Las flores que se suponía representaban la esperanza, el vestido que se suponía significaba pureza, el anillo que se suponía sellaría una unión. Y sin embargo allí estaba ella, sola, mientras el hombre que le había dado todo eso excepto la verdad probablemente ya dormía en algún piso alto de un rascacielos, rodeado de asesores que calculaban el impacto de cada fotograma de aquella transmisión. Por primera vez desde que lo conoció, Evelyn sintió que algo se congelaba en su interior. No ira. No duele. Algo más peligroso, la distancia. Como si al ser arrancada así de la oscuridad, también la hubieran arrancado de sí misma. ¿Y lo peor? No tenía idea de cómo regresar. Quizás eso era lo que se merecía. Quizás Daniel tuviera razón. Quizás el mundo necesitaba verla para reconocer su valor, después de toda una vida de ser tratada como un detalle secundario, un nombre olvidado en las notas a pie de página de las prioridades de otras personas. Pero allí en el silencio de su departamento, entre las sombras que bailaban en la pared al ritmo de la televisión, Evelyn no pudo quitarse el dolor sordo de no saber. No el dolor de haber sido expuesta, sino de haber sido arrastrada a una historia que no escribió, cuyas páginas ya estaban siendo pasadas por manos que no eran las suyas.
Orgullo y asombro se entrelazaron dentro de ella, apretando su garganta hasta dejarla sin aliento. Ella susurró su nombre una vez en voz baja, como si la simple sílaba pudiera evocarlo allí, entre las cuatro paredes que hasta hace unas horas solo cobijaban su soledad. Pero la única respuesta fue el constante zumbido de la transmisión, la televisión repitiendo fragmentos de su boda como si ese día ya no le perteneciera a ella, sino a una nación entera que ahora diseccionaba, comentaba, juzgaba. Evelyn permaneció inmóvil, todavía tratando de absorber el peso de la revelación. Daniel no era solo Daniel. Fue ese Daniel. Y lo que eso significaba para ella, para ellos, para todo, era una ecuación que su cerebro se negaba a resolver. Fue entonces cuando el teléfono empezó a vibrar en el sofá a su lado. Un zumbido insistente, casi agresivo, que cortaba el silencio como una espada. Al principio lo ignoró. No quería que el mundo exterior, el mismo que la había ignorado durante tanto tiempo, invadiera su espacio nuevamente. Pero el aparato no se calló. Latía como si cada vibración fuera un grito ahogado, una exigencia disfrazada de urgencia. Con un suspiro, Evelyn extendió la mano y lo recogió. La pantalla iluminó su rostro y allí estaba, el grupo familiar, vivo como nunca lo estuvo cuando más lo necesitaba. Los mensajes se multiplicaron tan rápidamente que apenas podía leer uno antes de que apareciera otro. El primero que llamó su atención fue su padre. Evelyn, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Las palabras transmitían la misma autoridad con la que Robert Carter siempre había hablado, como si, incluso ahora, esperara que ella se doblegara, se explicara, se encogiera para encajar en el molde que él había tallado para ella. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otro mensaje, esta vez de su madre. ¿Por qué no nos dijiste quién es Daniel realmente? ¿Cómo pudiste ocultar algo así a tu propia familia? La pregunta dolió, pero no del modo que Margaret imaginaba. Evelyn nunca les ocultó a Daniel. Simplemente nunca preguntaron. Estaban demasiado ocupados descartando sus decisiones, descartando su vida como algo sin importancia, como para siquiera considerar que podría haber construido algo digno de mención. La charla no se detuvo. Sus padres intercambiaron frases angustiosas, como si intentaran desesperadamente recuperar el control de una narrativa de la que se habían ausentado por elección propia. Deberías haber venido a vernos primero, Evelyn. Podríamos haberte guiado. Roberto. La gente ya está hablando, ¿te das cuenta de lo que esto significa para nosotros, Margarita? Estaba la pura verdad, no era ella lo que les importaba. No era su felicidad, su bienestar, su paz. Era de ellos. Su lugar en la pirámide social. La imagen que tanto cultivaban. La desesperada necesidad de reinsertarse en una historia de la que se excluyeron voluntariamente, como si, de repente, el reflejo del éxito de Evelyn pudiera borrar años de indiferencia. Se desplazó hacia abajo casi esperando ver el nombre de Sofía en el torbellino. Pero su hermana permaneció en silencio, marcada solo por el pequeño icono que indicaba que había visto todos los mensajes. Esa ausencia hablaba más que cualquier palabra. Sofía, que siempre había tenido una respuesta mordaz en la punta de la lengua, ahora no tenía nada que decir. Evelyn podía imaginársela, teléfono en mano, labios apretados en una fina línea, ojos ardiendo con una mezcla de envidia e incredulidad mientras observaba cómo el mundo colmaba a su hermana mayor de la atención que siempre había sido suya. Por una vez, Sofía no era la estrella. Ella era solo una espectadora, obligada a ver a Evelyn ocupar un escenario más brillante que cualquier foco de recital de piano. El celular volvió a vibrar. La impaciencia de Robert se desbordó en la pantalla. Contéstame, Evelyn. Seguido casi inmediatamente por Margaret. ¿Dónde estás? Necesitamos verte ahora. Evelyn miró las palabras y sintió que el aire se asentaba en sus pulmones como si, después de años de contener la respiración, finalmente pudiera dejarlo salir. Durante mucho tiempo había anhelado esos mensajes. Para una señal, cualquier señal, de que les importaba. Y ahora, cuando finalmente llenaron su pantalla, no era amor lo que ofrecían. Fue miedo. No fue cariño, fue pánico. Podría haber escrito un párrafo. Podría haber vertido años de dolor en unas pocas frases duras. Podría haberles explicado que nunca se molestaron en mirar lo suficientemente de cerca para ver a Daniel,
que su ausencia en su boda gritó más fuerte que su desesperada prisa por insertarse en la historia. Pero él no hizo nada de eso. Dejó que su pulgar flotara sobre la pantalla por un momento. Luego sonó una vez. Debajo de las acusaciones del padre, de las exigencias de la madre, aparecía un solo emoji, una cara risueña. Dejó el teléfono nuevamente sobre la mesa, la luz de la pantalla se apagó mientras el chat explotaba con nuevas demandas, sus padres estaban atónitos por el silencio que ella había elegido. Evelyn se reclinó en el sofá y una tranquila sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No fue una sonrisa cruel. Fue un alivio. El reconocimiento de que por primera vez no estaba persiguiendo su aprobación. No había dado nada, ni siquiera palabras. Solo el eco de su risa, una respuesta que valía más que 1000 explicaciones. Fue su declaración de independencia. Evelyn revivió ese momento como si no hubiera pasado el tiempo, el olor a café recién hecho mezclado con el barniz de las modelos, sus dedos manchados de grafiti, su corazón latiendo con la certeza de que este proyecto podría cambiar algo. Sofía entró en la cocina con la gracia de quien ya sabía que el mundo le pertenecía, sus dedos bailando sobre el mármol como si las teclas del piano todavía resonaran bajo sus puntas. No miró a Evelyn. No era necesario. El simple hecho de existir fue suficiente para robarle el aire a su hermana. Mamá, escucha esto, comenzó Sofía, sin preámbulos, su voz dulce como la miel derramada sobre las heridas abiertas. El profesor dijo que mi fraseo de Chopin está casi al nivel de un profesional. Quién sabe, tal vez en el próximo recital. Margaret apareció en la puerta como convocada por un hechizo, sus ojos brillaban con la devoción de un discípulo. No notó los planos de planta extendidos sobre la mesa, ni el boceto de un atrio que Evelyn había diseñado para capturar la luz de la tarde de una manera que iluminara sin deslumbrar. No vio a su hija que una vez más se convirtió en paisaje. Eso es increíble, cariño, suspiró Margaret, como si su propia respiración fuera un homenaje. Tu padre querrá oírlo. Roberto. Ven, Sofía tiene algo que mostrarte. Evelyn miró el proyecto, las líneas que antes parecían nítidas ahora estaban desdibujadas por la repentina humedad en sus párpados. No era envidia, nunca lo había sido. Era el peso de saber que incluso allí, con el futuro dibujado en papel de calco entre sus dedos, ella siempre sería la nota equivocada en una sinfonía perfecta. Sofía, por supuesto, no se dio cuenta. O no le importaba. Con una ligera risa, como si la atención fuera un derecho y no un privilegio, se sentó frente al piano de la sala y sus dedos ya recorrieron las teclas antes de que su padre llegara a la puerta. Las primeras notas del nocturno op 9 nodos llenó la casa y Evelyn escuchó la voz de Robert, ronca de orgullo. Sí, mi estrella. Una vez que conquistas una etapa. Nadie preguntó por el modelo. Nadie se dio cuenta cuando Evelyn recogió los papeles, uno por uno, con manos que temblaban no por ira, sino con una resignación que dolía más que cualquier grito. En ese momento comprendió algo que nunca olvidaría: para ellos, su luz solo existía si reflejaba la de Sofía. De lo contrario, sería mejor salir. Años más tarde, cuando subió al escenario para recibir el premio que consagró su carrera, Evelyn no vio al público. Vio la cocina de su infancia, el piano excesivamente pulido, la espalda de su madre. Vio a Sofía, siempre en el centro, siempre el motivo de los aplausos. Y sonrió no por el trofeo, sino por la cruel y dulce ironía de estar allí, finalmente, bajo focos que no fueron prestados. Ahora, mientras Daniel jugaba con los mechones sueltos de su cabello y la ciudad latía afuera, ella permitió que el pasado la tocara sin arañarla. Sofía había tenido el escenario, los recitales, los viajes. ¿Evelyn? Hubo el silencio que lo forjó. Tenía noches en vela dibujando a la luz de una lámpara, los proyectos que nacían de sus propias manos, la carrera que había construido sin que nadie le diera permiso. Y por primera vez no me dolió. Dolía, sí, recordó Evelyn corregirse con una risa baja, pero dolía como duele un músculo después del ejercicio, prueba de que se había movido, de que había crecido. Sofía podría haber sido la estrella de la familia, pero, ¿Evelyn? Se había convertido en el cielo que la contenía. Y los cielos, a diferencia de los pianos, no necesitan audiencia para existir. Sofía se inclinó sobre el hombro de Evelyn, con los ojos entrecerrados mientras examinaba el dibujo. Una risa aguda como de cristal roto escapó de sus labios.
Solo se dibujan casas, dijo con desdén, pasando la página como si fuera algo insignificante. Cualquiera hace eso. No es como si estuvieran creando arte. Margaret, en el fregadero, se rió de acuerdo y Robert murmuró algo sobre talento real, antes de salir de la habitación. Evelyn sintió que le ardía la cara y el dibujo bajo sus dedos de repente le pareció infantil, aunque sabía que las ideas que contenía eran sólidas. Dobló los papeles con manos temblorosas, fingiendo indiferencia, pero la herida permaneció abierta mucho después de que los pasos de Sofía se perdieran en el pasillo. Con el tiempo, Evelyn empezó a ver el coste de la brillantez de Sofía. Su hermana estaba radiante en público, deslumbrando al público y embriagada con los aplausos, pero a puerta cerrada vivía bajo una presión que Evelyn nunca envidiaría. Margaret corrigió su postura frente al piano con implacable precisión, Robert exigía perfección en cada nota. ¿Y Sofía? Agotó su propio cuerpo para mantener la fachada de infalibilidad. A veces, Evelyn pasaba por la habitación de su hermana a altas horas de la noche y escuchaba el sonido ahogado de un llanto, rápidamente ahogado por el más mínimo sonido de pasos. Incluso entonces se dio cuenta de que la jaula dorada de Sofía era tan opresiva como su propia invisibilidad. Sofía era la estrella, sí, pero una estrella que ardía bajo un escrutinio incesante, a la que no se le permitía vacilar. Si Evelyn había sido ignorada, Sofía había sido consumida. Esta tensión solo empeoró con la edad adulta. Mientras Evelyn se dedicaba a la arquitectura con serena determinación, disfrutando de la forma en que sus diseños daban forma a los espacios y ofrecían refugio, Sofía llevaba las ambiciones de su familia como una corona de espinas. Sus padres nunca vieron la libertad de Evelyn como lo que era, para ellos, era un descuido, una falta de propósito. Pero Sofía lo vio. En los raros momentos en que bajaba la guardia, sus ojos brillaban con algo que parecía envidia. Evelyn recordó una noche de verano en la que llegó tarde a casa después de trabajar en un proyecto en el estudio, con la ropa cubierta de polvo y el pelo recogido en un moño descuidado, pero su rostro se iluminó de satisfacción. Sofía, al piano, levantó la vista con una expresión indescriptible y murmuró: «Debe ser agradable hacer lo que quieres sin que todo el mundo te observe si fallas». Esta vez las palabras no sonaron a sarcasmo, sino a confesión. Por primera vez, la voz de su hermana llevaba el peso de la verdad. Evelyn comprendió entonces que su rivalidad nunca había sido sencilla. No se trataba solo de que se celebrara a Sofía mientras ella era olvidada. Se trataba de Sofía encadenada a la perfección, obligada a encarnar los sueños de sus padres hasta que ya no supo dónde terminaban los deseos de otras personas y dónde comenzaban los suyos propios. Podría haberse burlado de los proyectos de Evelyn, podría haberse deleitado con el favoritismo que recibió, pero en el fondo, cargaba con su propia amargura, la de nunca haber sido libre de tropezar, de elegir, de vivir sin actuar. Evelyn lo entendió ahora, años después, sentada junto a Daniel, mientras su celular vibraba con los mensajes desesperados de sus padres. El silencio de Sofía en el grupo le resultaba familiar, pero casi podía oír el crujido de los pensamientos de su hermana, no solo ante la noticia de la boda, sino ante la libertad que representaba. Por una vez, Evelyn no era la sombra y Sofía no era la estrella intocable. Los papeles se invirtieron, y aunque Evelyn todavía no sabía a dónde la llevaría ese cambio, sintió el temblor inicial, como el primer estremecimiento antes de la tormenta. Los recuerdos de la ascensión de Sofía y las constantes comparaciones todavía resonaban en su mente mientras otros recuerdos aparecían, aquellos que había tratado de enterrar durante años. Si Sofía hubiera sido coronada estrella, los hitos de Evelyn se habrían borrado silenciosamente, barridos bajo la alfombra como si apenas importaran. La verdad la golpeó con mayor claridad en los momentos en que debería haberse celebrado, esos ritos de iniciación que definen una vida joven. En lugar de alegría lo que recibió fue ausencia, silencio o desprecio mal disimulado. Recordaba con especial claridad el día de su graduación. La ceremonia tuvo lugar en un gran auditorio. La luz del sol se filtraba a través de altas ventanas hacia filas de padres orgullosos, sosteniendo ramos de flores y cámaras. Los estudiantes en bata se movían entre nerviosos y eufóricos, mientras las familias aplaudían y saludaban cuando escuchaban sus nombres. Evelyn cruzó el escenario con la cabeza en alto y su título de arquitectura en las manos, una vida de noches sin dormir y trabajo incansable que culminó en ese momento. Los aplausos de los extraños llenaron la sala, pero cuando buscó entre la multitud, instintivamente buscando rostros familiares, no encontró ninguno. Su padre la había llamado la semana anterior para decirle que no podían asistir,
Sofía tenía un concurso de piano en Chicago y era imposible cambiar el horario. Lo entenderás, ¿verdad, querida?, había dicho Margaret, su voz un poco más suave, como si eso fuera suficiente para suavizar el golpe. Evelyn había respondido sí, como siempre lo hacía, pero el vacío en la silla reservada con su nombre dolía más de lo que había imaginado. Cuando regresó a su apartamento esa noche, las flores que había comprado estaban sobre la encimera de la cocina, y sus colores vibrantes se burlaban del silencio del teléfono. Peor aún era el sobre que conservaba hasta el día de hoy, escondido en un cajón. Debe contener mensajes de amigos y familiares, un recordatorio del día de su graduación. Dentro había algunas notas de compañeros de clase, amables palabras de aliento y felicitaciones, pero el espacio reservado para las firmas de los padres permanecía en blanco. Un vacío en la página que gritaba más fuerte que cualquier tinta. Evelyn había pasado sus dedos por ese espacio innumerables veces, preguntándose qué habría significado ver su letra allí, saber que se habían tomado incluso un momento para reconocer su logro. El silencio de ese sobre reflejaba el silencio de su vida, un recordatorio constante de que sus esfuerzos eran invisibles dentro de su propia casa. Años más tarde, cuando Daniel le pidió que se casara con él, ella había albergado la ingenua esperanza, ahora lo veía, de que sus padres verían la importancia de ese momento. Se había arrodillado bajo un dosel de luces parpadeantes en el parque donde compartieron su primer beso, su voz temblaba cuando le preguntó si quería ser su esposa. Evelyn había dicho sí entre lágrimas y la risa burbujeando en su pecho, creyendo, por un tonto momento, que ese sería el momento en que su familia finalmente se uniría a ella. Pero cuando llamó para compartir la noticia, la reacción fue, en el mejor de los casos, tibia. La voz de Robert, corta, casi sospechosa, ¿estás seguro de que esto es sensato? Margaret simplemente dijo, espero que esto no nos avergüence, ¿y Sofía? Silencio absoluto. Su único aporte fue un mensaje de felicitación enviado días después, frío y sin vida. No hubo cena, ni champán, ni reunión para celebrar el siguiente paso en su vida. Evelyn celebró con Daniel a solas, levantando copas en el silencio de su apartamento mientras el teléfono permanecía en silencio. Entonces se dijo a sí misma que tal vez era su manera de ser, que sus padres no eran sentimentales. Evelyn revivió esas palabras como si todavía resonaran en el aire, cortantes y definitivas. No eran solo críticas, eran frases grabadas en su memoria con la precisión de un cincel en piedra. Una boda barata hace que la familia parezca pequeña. Como si el valor del amor pudiera medirse en invitaciones impresas o en el número de botellas de champán servidas. Como si la ausencia de pompa equivaliera a la ausencia de significado. Recordó su expresión en aquella cena, años atrás, cuando pronunció la frase con la naturalidad de quien decreta una ley universal. El vaso de whisky en la mano, sus ojos fríos, su voz llena de esa autoridad que no admitía respuesta. No fue un consejo, fue un veredicto. Y aunque ella no era el objetivo en ese momento, Evelyn supo, con la certeza instintiva de quien conoce al verdugo, que aquellas palabras eran una advertencia. Una advertencia de que para Robert solo había un camino aceptable, el que le reflejara de vuelta al mundo con la brillantez que exigía. Sofía siempre supo bailar en este escenario. Desde niña había encarnado el sueño de grandeza de su padre, cada recital, cada concurso, cada aplauso era la confirmación de que Robert había ganado la batalla contra el niño humillado que aún vivía dentro de él. Nuestra Sofía, la prodigio. Las palabras salieron de sus labios como un trofeo, pulidas y brillantes, listas para ser exhibidas. Se llenaba de orgullo al describir los escenarios internacionales en los que actuaba, las invitaciones de instituciones prestigiosas, los elogios que llegaban como prueba irrefutable de su valía. Sofía fue la redención encarnada, la hija que transformó la vergüenza antigua en admiración presente. Evelyn, por otro lado, nunca encajó en ese guión. Su pasión por la arquitectura, esa mezcla de arte y precisión, de sueños y hormigón, era invisible a sus ojos. No había glamour en los planos de planta, ni espectáculo en los cimientos bien calculados. Cuando ganó el Premio Nacional por su proyecto de vivienda sustentable, se llevó la placa a casa con el corazón acelerado, imaginando, por un ingenuo momento, que tal vez esta vez. Quizás esta vez él la miraría como miraba a Sofía. Pero Robert apenas lanzó una mirada distraída al objeto antes de despedirlo con un gesto. Es bonito, pero no es el tipo de cosas de las que habla la gente. Como si el mérito de un logro se midiera por la capacidad de generar chismes en las cenas. Como si lo que no sirvió para alimentar tu ego no mereciera existir.
Esa noche Evelyn guardó la placa en su habitación, escondida como un secreto culpable. Pero no lo tiró. Porque en el fondo ella lo sabía, aquel premio no era un trofeo para su padre. Fue una prueba para ella misma. La ironía fue cruel. Robert había pasado su vida huyendo de la humillación, pero en su búsqueda obsesiva de una familia inmaculada, había creado la vergüenza definitiva, la hija a la que decidió ignorar. Cada palabra dura, cada comparación velada, cada silencio ensordecedor era un ladrillo en el muro que los separaba. Le había hecho dudar de sí misma, preguntarse si sus sueños eran demasiado pequeños, si su amor por Daniel era menos válido porque no iba acompañado de un banquete extravagante. Pero al hacerlo, también la obligó a volverse más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora, años después, Evelyn lo vio con dolorosa claridad, Robert nunca la había visto. No porque ella fuera insuficiente, sino porque él era incapaz de amar algo que no sirviera de espejo de sus propias inseguridades. Su obsesión por la perfección no era amor, era una armadura. Y al final, toda armadura tiene grietas. Respiró hondo sintiendo que el peso de aquellos recuerdos se disolvía, no porque hubiera perdonado, sino porque finalmente entendió, las cicatrices que él le había dejado no eran signos de derrota. Eran mapas. Mapas de un viaje que había recorrido sola, sí, pero que la había llevado exactamente a donde quería estar. Los edificios que diseñó, los espacios que transformó, las vidas que impactó, todo esto fue su respuesta silenciosa al hombre que nunca supo valorar lo que no brillaba ante los ojos de los demás. Y por primera vez, Evelyn ya no sintió la necesidad de demostrarle nada. Porque en el fondo, Robert ya había perdido. Él había pasado su vida persiguiendo la aprobación de otras personas, mientras que ella, sin querer, había aprendido a vivir sin ella. Y esa, más que cualquier premio o elogio, fue su verdadera victoria. La serenidad de quien ya no teme el peso de esas miradas. Ya no era la chica que se acurrucaba en un rincón del sofá, esperando que alguien notara su presencia. Era una mujer que había aprendido, ante la ausencia de aplausos, a escuchar el sonido de su propia voz. Robert ocupaba el sillón frente a él, con las manos entrelazadas como si estuviera a punto de pronunciar un veredicto. Margaret estaba sentada a su lado, con la espalda recta y una sonrisa tan calculada como el arreglo floral de la mesa de café. El silencio que cayó no fue vacío, estaba cargado, espeso como el aire antes de una tormenta. Pero Evelyn no se inclinó. Esta vez no. Fue Margaret quien rompió el punto muerto, las palabras salieron en un tono que pretendía ser suave pero que sonó como el crujido de una puerta oxidada. Evelyn, cariño, comenzó y el término cariñoso sonó extraño, casi extraño, viniendo de esos labios. Entendemos que has estado ocupado. Pero algunas cosas no se pueden ignorar. Evelyn arqueó las cejas, eso es todo. No había disculpa en su rostro ni sombra de culpa. Esperó. Robert, incapaz de contener la impaciencia que siempre le había traicionado, interrumpió. Lo que hiciste fue un espectáculo. Un circo. Sus palabras fueron duras, pero su voz tembló ligeramente, como si él mismo no estuviera tan seguro del suelo en el que estaba parado. ¿Creías que nos avergonzarías? ¿Que el mundo entero se reiría de nosotros? Podría haberle recordado que, de hecho, el mundo entero había aplaudido. Que las redes sociales ardían en elogios por su valentía, su elegancia, la forma en que transformó un momento de abandono en una declaración de fuerza. Podría haber citado los artículos, los mensajes de desconocidos que la llamaban inspiradora, las invitaciones que ahora llegaban de todos los rincones. Pero no lo hizo. En cambio, ladeó la cabeza, como si estuviera observando una pieza de museo que hacía tiempo que había perdido su encanto. Estás equivocado, dijo, y su voz era tan tranquila que casi sonaba como amabilidad. No fue un espectáculo. Fue una elección. Margaret abrió la boca, pero Evelyn continuó cortando el aire como una espada. Y no fue para avergonzar a nadie. Fue para liberarme. El silencio que siguió fue tan abrupto que incluso el tic-tac del reloj de la pared pareció detenerse. Robert palideció. Margaret, por primera vez en décadas, parecía no tener una respuesta preparada. No lo entiendes, comenzó, pero Evelyn levantó la mano, un pequeño gesto casi imperceptible que sin embargo lo silenció. No, dijo, y la palabra resonó como un punto final. Ustedes nunca entendieron. Se pasaron la vida diciéndome que yo no era suficiente.
Que mis logros no importaban, que mi amor no era digno de ser correspondido. ¿Pero sabes algo? Ella sonrió, y era una sonrisa triste pero libre. Tenías razón en una cosa, yo no era suficiente. No para ti. Y ese ya no es mi problema. Margaret retrocedió como si la hubieran abofeteado. Robert apretó los puños pero no dijo nada. No estaban acostumbrados a esta versión de Evelyn. No sabían cómo lidiar con una hija que ya no pedía migajas de cariño. Se puso de pie lenta y deliberadamente como si cada movimiento fuera una declaración. Se ajustó el bolso al hombro y los miró de verdad, por primera vez sin miedo, sin esperanza, sin la sombra de la chica que todavía creía que podía conquistar su amor. No vine aquí para disculparme, dijo. Ni siquiera para escuchar sermones. Vine porque me llamaste y quería terminar con esto de una vez por todas. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro, pero cada sílaba llevaba el peso de los años. Perdiste el derecho a juzgarme el día que elegiste ignorarme. ¿Y yo? Elegí verme a mí mismo. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. No por vacilación, sino porque había una última cosa que decir. Si algún día quieres conocerme de verdad, y aquí sonrió, no con amargura, sino con genuina lástima, ya sabes dónde encontrarme. Pero no me esperes. No más. Y entonces, sin mirar atrás, Evelyn cruzó el umbral de aquella casa por última vez. No como la hija rechazada, no como la sombra de Sofía, no como la mujer que una vez lloró por una invitación que nunca llegaría. Pero como ella misma. Y esta vez, cuando la puerta se cerró tras ella, no fue un adiós. Era el sonido del comienzo de una vida. Tenía cuidado si él la lastimaba. Ella no estaba allí para que la arreglaran ni para que la toleraran. Estaba ahí para ser visto por primera vez, sin filtros, sin excusas, sin la sombra de alguien que siempre había ocupado todo el espacio. ¿Quieres saber por qué me casé con Daniel? Repitió como si la pregunta fuera ridícula, casi cómica. Me casé porque fue el primer hombre que me miró y no vio una decepción. Que escuchó mis ideas y no las descartó antes de que terminara de expresarlas. Que me trató como si fuera suficiente, no como un proyecto a perfeccionar o un error a corregir. A Robert se le escapó una risa seca, aguda como un cristal roto. ¿Suficiente? ¿Eres suficiente? Evelyn, siempre fuiste. ¿Qué? Interrumpió su voz cortando el aire como una espada. Decir. Termina esa frase, papá. ¿Qué he sido siempre? ¿La hija que no brilló lo suficiente? ¿El que no encarnó tus sueños? ¿Quién se atrevía a desear algo más que ser la conveniente sombra de Sofía? El silencio que siguió fue tan denso que incluso el tic-tac del reloj pareció ahogarse. Sofía miró hacia abajo y sus manos temblaban alrededor del tenedor. Margaret, pálida, volvió a intentar. Solo queríamos lo mejor para ti. Un hombre como Daniel, no es de nuestro mundo. No podías entender las consecuencias. Evelyn ladeó la cabeza, como si examinara una obra de arte defectuosa. ¿Consecuencias? Repitió saboreando la palabra. ¿Te refieres a la consecuencia de que yo sea feliz? Tener una pareja que me respete. Para construir una vida que no dependa de tu aprobación. Robert golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos rebotaran. Estás siendo un desagradecido. Te dimos todo. ¿Todo? Ella se rió, un sonido vacío y triste. Me diste un techo sobre tu cabeza, sí. Ropa, educación. ¿Pero amor? ¿Orgullo? La certeza de que yo importaba más allá de lo que podía reflejar en ti. Eso nunca. Hizo una pausa, sus ojos brillaban no con lágrimas sino con una furia fría y controlada. ¿Y sabes qué es irónico? Daniel me dio todo esto sin que yo tuviera que pedírselo. Él me dio lo que tú nunca supiste ofrecer, elección. Margaret retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sofía finalmente encontró su voz, débil pero audible. Evelyn, cometimos un error. Me equivoqué. Su confesión fue un suspiro, casi tragado por el peso del aire. Yo no me di cuenta. No. Evelyn negó con la cabeza, no con crueldad, pero sí con una tristeza que ya no dolía. No te diste cuenta porque nunca miraste.
Y eso, Sofía, es algo que ninguna disculpa puede solucionar. Se levantó y apartó la silla con un movimiento suave y definitivo. No había prisa en sus gestos ni dramatismo. Solo la certeza de quien ya había dicho todo lo que había que decir. No voy a mendigar por lo que nunca me dieron, declaró, ajustándose el bolso al hombro. Ni siquiera voy a fingir que esta mesa, esta casa, todavía tiene poder sobre mí. Sin esperar respuesta, sin siquiera una última mirada, Evelyn caminó hacia la puerta. Esta vez no hubo dudas. No había ninguna chica que alguna vez hubiera esperado, temblando, una señal de que era bienvenida. Solo hubo una mujer que finalmente había dejado de pedir permiso para existir. El pasado se desmoronó en fragmentos ante ella. La traición no fue solo una puñalada, fue el eco de todas las veces que Sofía sonrió mientras Evelyn sangraba, todas las veces que la llamó ambiciosa como si fuera un insulto, todas las veces que fingió preocupación mientras afilaba la espada en su espalda. Lo sabías, dijo Evelyn, y su voz no tembló. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo una certeza helada, como el primer toque del invierno en tu piel. Sabías que nunca les pedí nada. Que nunca quise nada de ellos. Y sin embargo elegiste creer lo peor. Sofía se recostó en su silla y sus manos temblorosas buscaron apoyo en la mesa, como si el mueble pudiera salvarla de lo que había desenterrado. Evelyn, yo solo, estaba preocupada. Estabas cambiando tanto, alejándote de nosotros, y luego llegó tan rápido este matrimonio, esta nueva vida, se le quebró la voz, pero Evelyn no se dejó engañar por el tono de desesperación. Conocía demasiado bien las máscaras de su hermana. ¿Preocupado? Una risa seca escapó de los labios de Evelyn, amarga como el vino agrio. No estabas preocupada. Estabas celoso. Porque por primera vez en mi vida tenía algo que no podías controlar. Algo que no pudiste comprar. Daniel no interrumpió. No era necesario. Su presencia al lado de Evelyn era un muro sólido, irrompible. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los de Sofía, eran tan fríos como el acero. Viniste a mí 2 veces, reveló, y la habitación pareció inclinarse. Uno antes del compromiso, otro una semana antes de la boda. En ambas ocasiones me dijo que Evelyn no me amaba. Que yo era solo otro proyecto suyo. Bajó la voz, pero cada palabra era un martillo. ¿Y sabes qué es peor? No lo hiciste por preocupación. Lo hizo porque no soportaba ver feliz a su hermana sin su bendición. Margaret hizo un sonido ahogado y se llevó la mano a la boca como si las palabras de Daniel fueran un golpe físico. Robert por primera vez pareció envejecer ante ellos, con los hombros caídos como si el peso de sus propios fracasos lo aplastaran. Eso no es cierto, insistió Sofía, pero su voz era una voluta de humo que se disipaba en el aire. Solo quería que pensaras. Querías que me rindiera, añadió Evelyn levantándose lentamente. No había prisa en sus movimientos, solo una terrible finalidad. Porque si yo no pudiera tener nada, tú tampoco querrías que tuviera nada. Se volvió hacia sus padres, su mirada atravesándolos como una espada. ¿Y tú? ¿Sabías? ¿Sospecharon? ¿O simplemente cerraron los ojos como siempre, mientras su remilgada hija estuviera bien? El silencio que siguió fue el de una sala de audiencias después de dictarse sentencia. Nadie se movió. Nadie respiró. Hasta que Daniel, con una calma que casi daba miedo, rompió el hechizo. Evelyn, llamó extendiendo su mano. No fue una petición. Fue un ancla. Ella lo miró de verdad, y vio no solo al hombre que la había defendido, sino al hombre que la conocía. Que sabía de sus cicatrices y aún así decidió besarlas. Que la vino a pesar de sus batallas, sino gracias a ellas. Sin decir palabra, ella puso su mano en la de él. Y cuando se dieron vuelta para irse, no fue una retirada. Fue una victoria. El reconocimiento cruzó el rostro de Sofía como un relámpago. Evelyn conocía bien esa mirada. Era lo mismo que su hermana había exhibido cuando era niña, atrapada en una mentira, una mezcla tóxica de culpa y desafío, tan familiar que no necesitaba palabras. La voz de Daniel, sin embargo, no dejó lugar a dudas. Recuerdo cada palabra, Sofía. Su calma era una espada afilada. Me dijiste que Evelyn no hablaba en serio. Que me dejaría tan pronto como tuviera lo que quería.
Intentó envenenar lo que teníamos incluso antes de que comenzara. Y lo dejé ir por ella. Porque sabías que a pesar de todo, ella te amaba. Una pausa. Un suspiro. Pero hoy no permitiré que esta mentira permanezca. Sus ojos nunca dejaron los de Sofía, quien se retorció bajo esa mirada, como si el peso de sus propias palabras la aplastaran. Margaret se llevó la mano a la boca y un gemido ahogado escapó de sus labios. Robert, a su vez, tenía el rostro ensombrecido por la furia, pero permaneció mudo, con el orgullo sellando sus labios. El corazón de Evelyn latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Lentamente se volvió hacia su hermana, en voz baja, pero cortando el aire como un cuchillo. ¿Y la verdad? Sofía sacudió la cabeza violentamente y sus palabras tropezaron unas con otras. No, lo juro. Se equivocó. Yo solo estaba preocupado por ti, Evelyn. Pensé que podría lastimarte y yo dije cosas que no quería decir. Las excusas se desmoronaron, frágiles como hilos de seda, y la desesperación en su voz solo confirmó lo que todos ya sabían. Evelyn la miró con una opresión en el pecho y un nudo en el estómago. Quería creer. Quería, con todas las fuerzas que le quedaban, aferrarse a la esperanza de que su hermana, a pesar de todo, nunca hubiera cruzado esa línea. Pero los ojos de Sofía la traicionaron. Los recuerdos volvieron implacablemente, su hermana pequeña, siempre el centro de atención, las sonrisas de sus padres iluminándola solo a ella, mientras los triunfos silenciosos de Evelyn eran tragados por la sombra. Evelyn se había convencido a sí misma de que no era culpa de Sofía. Que su hermana no había elegido nacer bajo esas luces. Pero ahora, frente a ese rostro que también conocía, vio lo que siempre había estado ahí, el brillo verde de la envidia, disfrazado de preocupación, de amor fraternal. La traición dolió no por las palabras en sí, sino por lo que revelaron. Sofía nunca había querido que Evelyn brillara. El vacío en el pecho de Evelyn se convirtió en algo más agudo. Se alejó ligeramente de la mesa, sin tocar el tenedor en el plato frente a él. Le dijiste que solo me importaba el dinero. Su voz era baja pero firme, cada sílaba un golpe. Después de todo lo que he soportado. Después de toda una vida de ser ignorado. Intentaste robarme incluso esto. Sofía se estremeció y abrió los labios como para protestar, pero no salió ninguna palabra. El silencio entre ellos se prolongó denso, sofocante. Hasta que la mano de Daniel rozó su hombro, ligera pero suficiente para recordarle, no estás sola. El dolor todavía ardía, pero debajo prevalecía una claridad. Durante años, Evelyn había envidiado el lugar que ocupaba Sofía en el corazón de sus padres, convencida de que su hermana lo tenía todo. Pero ahora vio la verdad, Sofía, a pesar de todos sus elogios y aplausos, era una prisionera. Prisionera de la necesidad de ser perfecta, de mantener el favor de sus padres, de asegurar que Evelyn nunca amenace su trono como hija favorita. Era la envidia lo que la conmovía. Envidia que la había llevado hasta Daniel. Envidia que le había hecho distorsionar su imagen de Evelyn. Por primera vez, Evelyn sintió pena. Puede que haya sido invisible para ellos, Sofía, dijo, más bajo, pero no menos firme. Pero acudir a él y tratar de borrarme dentro de mi propio matrimonio. Esa fue tu elección. Y es algo que no olvidaré. Las palabras dieron en el clavo. El rostro de Sofía decayó, sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente. Margaret, dividida entre sus hijas, se removió incómoda en su asiento. Robert permaneció rígido y el orgullo silenció incluso su respiración. Evelyn sostuvo la mirada de su hermana por un momento más antes de darse la vuelta. La herida todavía sangraba, en carne viva, pero ya no la dominaba. Por primera vez vio claramente, la traición de Sofía no era una prueba de su debilidad, sino del miedo de su hermana. Y en esta comprensión encontró una fuerza que nunca antes se había atrevido a reclamar para sí mismo. El silencio que siguió a las palabras de Daniel se cernió sobre la mesa como el humo de un fuego recién extinguido. Sofía, con los ojos húmedos, buscó refugio en la mirada de su madre, pero Margaret permaneció inmóvil, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. Durante un largo rato solo se oyó el tintineo de los cubiertos y el sordo tic-tac del reloj de pared. Hasta que, como si se rompiera una presa, la compostura de Margaret se quebró. Evelyn, su voz temblaba, ganando volumen a medida que las palabras se derramaban. Pensábamos que eras fuerte.
Más fuerte que Sofía. Más fuertes que nunca. Creíamos que no nos necesitaba. Los ojos de la madre brillaban, las lágrimas corrían incontrolablemente, sus dedos apretados sobre el borde de la mesa, como si la madera pudiera evitar que se dejara llevar por la tormenta que ella misma había desatado. Siempre fuiste tan independiente, tan autosuficiente. Nos convencimos de que por eso no estábamos allí. Eso no necesitaba la misma atención. Que ella podría arreglárselas sola. Robert se movió incómodo, pero permaneció en silencio, mientras el orgullo levantaba muros contra cualquier admisión de culpa. Margaret continuó con la voz entrecortada. Te amamos, Evelyn. Nos encantó. Pero siempre parecías aparte. Ella nunca suplicó nuestro afecto como lo hizo Sofía. Nunca luchó por nuestra aprobación. No pensábamos que la deseabas. Sus ojos, llenos de agua, buscaban comprensión. Absolución. Evelyn sintió que el aire le oprimía los pulmones, pero no por lástima. Las palabras la hirieron, sí, pero no de la manera que su madre imaginaba. Se enderezó en su silla, su voz tranquila pero forjada en acero. Nadie, dijo lentamente, cada sílaba un martillo, es tan fuerte como para vivir invisible durante 30 años. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada uno de ellos, uno por uno. Yo no. Nadie. Primero la madre. Luego el padre. Finalmente la hermana. No me retuviste el amor porque yo no lo necesitaba. Lo retuvieron porque decidieron no darlo. Porque Sofía hizo todo más fácil. Porque el foco sobre ella los cegó ante las sombras donde me dejaron. Los labios de Margaret temblaron. Eso no es justo. ¿Justo? Evelyn interrumpió, su voz se elevó no en un grito sino en una ola de verdad reprimida durante mucho tiempo. ¿Crees que fue justo verme ganar premios y nunca aparecer? ¿Crees que fue justo ignorar todos mis logros como si fueran inútiles? ¿Crees que era justo dejarme sola en los cumpleaños mientras encendían velas para el de Sofía? Se puso de pie con las manos apoyadas en la mesa y el cuerpo temblando no por debilidad sino por una furia que por primera vez no era contra ella misma. No te quedes ahí y me digas que pensaban que yo era fuerte. Su voz cortó el aire, clara, implacable. No me viste. Nunca quisieron hacerlo.